Pablo Escobar, un nombre que se convirtió en sinónimo del narcotráfico mundial. El hombre que construyó un imperio criminal que desafió a Colombia entera. Detrás de este imperio, no solo estaba Pablo Escobar, también había un hombre que hasta el propio Escobar temía. Un campesino convertido en asesino, despiadado. Un matarife que veía el mundo como un matadero. Si Pablo Escobar era un 3 en la escala del terror, Gacha era un 10. Esta es la historia de cómo Colombia se convirtió en el epicentro de una guerra que cambiaría el mundo para siempre. 500 hectáreas en medio de la selva amazónica, 19 laboratorios trabajando sin descanso, 3.500 kilos de cocaína pura cada semana. Estos números representaban el descubrimiento más impactante en la historia del narcotráfico colombiano. Tranquilandia. El coronel Jaime Ramírez, junto con la policía de Colombia y el apoyo de la DEA, acababa de encontrar la fábrica de cocaína más grande del mundo. Lo que vieron los dejó sin palabras. Un complejo industrial en medio de la selva que producía más droga en una semana que lo que muchos países decomisaban en un año. Estamos hablando de un cargamento que en las calles de Estados Unidos alcanzaría un valor de $1.200 millones. Y esto era solo la punta del iceberg. Pero Tranquilandia era mucho más que solo laboratorios. El complejo contaba con 6 pistas clandestinas, donde había varios aviones y hasta un helicóptero estacionados, listos para transportar la mercancía. Entre la maleza, camufladas estratégicamente, encontraron 13 toneladas de coca. Lo que tenían ante sus ojos no era una simple operación de narcotráfico, era una verdadera industria. Un sistema de procesamiento tan sofisticado que cambiaría para siempre la forma de entender el negocio de la cocaína. Detrás de esta operación no solo estaba Pablo Escobar, también emergía la figura de un hombre igual o más temible, Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. La gente le tenía tanto miedo que lo apodaban el Matarife, y no era para menos. Mientras Pablo Escobar era conocido por su ambición política y su búsqueda de popularidad, Gacha era diferente. Era un asesino despiadado que veía el mundo como un matadero, donde cada persona era solo una pieza más en su juego de poder. Para darte una idea, si comparáramos a estos dos hombres en una escala de 1 al 10 en términos de violencia y poder, Rodríguez Gacha era un 10, Pablo Escobar apenas llegaba a 3 o 4. El descubrimiento de Tranquilandia no fue casualidad. La policía llevaba tiempo siguiendo el rastro del éter, un químico esencial para procesar la cocaína. En Colombia solo entraban 7 empresas que lo distribuían, y el 90% terminaba en manos de los narcotraficantes. La DEA había colocado rastreadores especiales en los barriles de éter, pequeños dispositivos con antenas camufladas en el exterior. Siguiendo estas señales, llegaron hasta una finca de los Ochoa, y de ahí hasta el sur de Colombia. Lo que encontraron en Tranquilandia fue el comienzo de una tragedia nacional que duraría décadas. Era la prueba definitiva de que Colombia estaba al frente de algo sin precedentes. Un complejo industrial de cocaína que amenazaba con convertir al país en una narcodemocracia. Los narcotraficantes, que antes eran simples artesanos de la coca, se habían transformado en algunos de los hombres más ricos del mundo. Y con ese dinero venía un poder que usarían para desatar una guerra que cambiaría a Colombia para siempre. Todo empezó como un negocio artesanal. A mediados de los años 70, mientras la marihuana dominaba el mercado ilegal, algunos vieron que el verdadero potencial estaba en otra cosa, la cocaína. La marihuana era problemática, demasiado voluminosa, mucho riesgo, poco beneficio. 1 kilo de coca, en cambio, valía $1.000 en Colombia, 15.000 en Miami, 20.000 en Nueva York y hasta 100.000 en Japón. Ahí estaba el verdadero negocio. Y entonces alguien tuvo una idea que lo cambiaría todo. ¿Por qué depender de la coca de Perú y Bolivia? ¿Por qué no producirla aquí mismo? La verdadera revolución llegó cuando trajeron las primeras semillas de coca a Colombia. De repente, podían producir 3, hasta 4 cosechas al año. Los llanos orientales se convirtieron en el epicentro de la producción. El Meta, Casanare, territorios prácticamente olvidados por el gobierno. Ya no dependían de nadie, controlaban todo, desde la siembra hasta la distribución.
Los precios ahora los ponían ellos. Era como encontrarse en un banco, pero mejor, pura plata, sin restricciones. México se convirtió en la pieza clave del rompecabezas cuando la DEA logró bloquear las rutas del Caribe. La frontera con Estados Unidos era inmensa, imposible de controlar completamente. Y ahí apareció el Chapo Guzmán, entonces empleado de Félix Gallardo. El trato era simple, 50-50 en ganancias. Los mexicanos necesitaban diversificar. Ya no podían depender solo de la marihuana. Colombia tenía la coca, ellos tenían la frontera. Era el match perfecto. La cantidad de dinero que entraba era tan absurda que el verdadero desafío era qué hacer con él. Compraban equipos de fútbol como millonarios, organizaban eventos benéficos, construían barrios enteros. El dinero fluía por todos lados. En Pacho, por ejemplo, el pueblo del mexicano, la gente lo veía como un benefactor. Colaboraba con la reconstrucción de iglesias, ayudaba económicamente a la gente, generaba empleo. La sociedad convivía con los narcos como si fueran una nueva clase social emergente. Pero detrás de esa fachada de benefactores sociales, habían construido un imperio basado en el miedo. Tenían penetración en todos los niveles: militares, policía, DAS. Era fundamental para poder producir y mover la mercancía. Lo que hace unos años era un negocio artesanal, se había convertido en una industria masiva. Y no solo eso, era un poder paralelo al Estado, un poder que tenía sus propias leyes, su propio ejército, y que estaba a punto de desatar una guerra que nadie había visto venir. El negocio ya no era solo sobre droga, era sobre poder. Un poder que crecía cada día más, alimentado por una demanda insaciable en Estados Unidos. Como dijo una revista importante de la época, la coca es como tomar vino. Esa mentalidad creó una gigantesca nariz abierta en Estados Unidos, consumiendo toneladas de cocaína, y aquí en Colombia, un monstruo que nadie sabía cómo detener. Mientras el narcotráfico crecía en las sombras, solo un puñado de personas entendía la verdadera amenaza que representaba. No era solo un problema de drogas, era el inicio de un poder paralelo que amenazaba con tomar control del país. La infiltración en las instituciones era brutal. Tenían gente en la aeronáutica civil, otorgando licencias para aviones, controlaban pistas de aterrizaje, y sus conexiones llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. Una avioneta necesitaba permiso oficial, matrícula, lugar para aterrizar, y todo eso lo conseguían sin problemas. En medio de esa situación, apareció un hombre que se atrevió a enfrentarlos: Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Fue uno de los primeros en ver que el fútbol colombiano estaba siendo usado para lavar dinero. Cuando lo denunció, lo llamaron loco. ¿Cómo se atrevía a acusar el fútbol colombiano? Pero Lara fue más allá. Se dio cuenta de que los cielos colombianos estaban llenos de aviones del narcotráfico. Con la ayuda del coronel Jaime Ramírez, comenzó a investigar las licencias de estas aeronaves. Lo que encontró lo dejó helado: una flota aérea completa al servicio del narcotráfico. 54 días después del golpe a Tranquilandia, Lara Bonilla fue asesinado. Antes de morir, le había dicho al coronel Ramírez: si me asesinan, los responsables serán los dueños de esas avionetas y ese helicóptero que incautamos. El asesinato de Lara Bonilla fue el punto de quiebre. El gobierno respondió con la única arma que realmente tenían los narcotraficantes: la extradición a Estados Unidos. La respuesta del cártel fue inmediata y contundente: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. La guerra estaba declarada. Los extraditables, como se hacían llamar, iniciaron una campaña de terror sin precedentes. Ya no había vuelta atrás. El Estado colombiano enfrentaba una amenaza que no había visto en toda su historia. No solo mataron a Lara, también cayeron el juez Tulio Castro Gil, el procurador Carlos Mauro Hoyos, el ministro de Justicia Enrique Lou Murtra. La sede del DAS fue volada en pedazos en un atentado contra el general Maza Márquez. La sociedad colombiana estaba paralizada. Los jueces tenían que dormir en diferentes lugares cada noche. Los políticos viajaban con ejércitos de guardaespaldas. Y aún así,
Nadie estaba realmente seguro. Colombia se enfrentaba a la peor crisis de su historia. Durante el gobierno de Virgilio Barco, especialmente en 1989, el país vivió una verdadera batalla por la supervivencia de la democracia. ¿Te imaginas una campaña presidencial donde matan a la mitad de los candidatos? Esa era la realidad colombiana. El problema no era solo la falta de justicia. Había complicidades en todos los niveles de la sociedad. La guerra contra el Estado reveló una verdad aterradora. El narcotráfico no era un grupo de criminales aislados. Era un poder que había penetrado profundamente en la sociedad colombiana. Y arrancarlos de raíz significaría un precio en sangre que nadie estaba preparado para pagar. Todo comenzó en las selvas de Yari. Las FARC controlaban ese territorio olvidado por el Estado, donde miles de colonos buscaban una nueva vida. Cuando Gacha instaló sus primeros laboratorios allí, la relación era tensa pero funcional. Las FARC cobraban un impuesto por los cultivos y los laboratorios. Al principio parecía un arreglo simple. Las FARC protegían los laboratorios y los narcos exportaban sin problemas. Pero la ambición creció. Primero cobraban impuestos por los cultivos, después por laboratorio, luego por kilo. Cuando las FARC empezaron a hacer contactos internacionales, la situación se volvió insostenible. 1987 marcó el inicio de otra guerra brutal. El cártel de Cali y el cártel de Medellín habían dividido sus territorios. Cali controlaba Nueva York y el norte, pero los celos y la ambición lo cambiaron todo. La guerra estalló cuando el cártel de Cali dinamitó el edificio Mónaco, donde vivía Pablo Escobar. La respuesta no se hizo esperar. El cártel de Medellín atacó las droguerías La Rebaja, propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela, y ahí Gacha demostró por qué lo llamaban el brazo armado del cártel de Medellín. La guerra necesitaba soldados profesionales. Así llegaron 2 misiones de mercenarios al Magdalena Medio, británicos e israelíes. Yair Klein, un exoficial del ejército israelí, cobró $75,000 por entrenar 3 grupos de 30 personas cada uno. Klein decía que no sabía que trabajaba para narcotraficantes, que pensaba que eran simples ganaderos. Una historia difícil de creer. Lo que siguió fue una ola de masacres sin precedentes. La escuela de Klein produjo algunos de los asesinos más brutales que Colombia había visto. Les enseñaron técnicas de explosivos y métodos para matar más rápido. El terror se volvió una herramienta de control. No solo mataban, querían que todos supieran que podían matar. Los cuerpos aparecían en ríos, en fosas con caimanes construidas específicamente para eso. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. La Unión Patriótica sufrió el golpe más duro. Entre 1986 y 1989, asesinaron a 9 de sus congresistas y cientos de concejales. Gacha lo veía claro. Cualquier guerrillero que intentara entrar en la vida civil era una amenaza para sus negocios. La orden era simple: eliminarlos a todos. El verdadero costo de esas guerras iba más allá de los muertos. Colombia se convirtió en un país donde matar se volvió normal, donde la violencia era la forma de resolver cualquier problema. Un país donde las instituciones se corrompieron hasta los huesos. En el Magdalena Medio, Gacha creó lo que llamaron el modelo de Puerto Boyacá, un sistema donde el paramilitarismo lo controlaba todo: la política, la economía, la vida social. Era una paz basada en el terror, una paz de sepulcros. Y mientras tanto, los colombianos tuvieron que convertir sus casas en cárceles, viviendo con miedo de ser la próxima víctima de alguna de estas guerras sin fin. Todo imperio tiene su final, y el de Gacha empezó a desmoronarse cuando la DEA, el DAS y la policía comenzaron a cerrar el cerco. Los golpes venían de todos lados. Sus esquemas de seguridad, que parecían impenetrables, empezaron a mostrar grietas. El cártel de Cali, que había sufrido la guerra más brutal contra Medellín, sabía que necesitaba eliminar a su enemigo más peligroso. No iban por Pablo Escobar, iban por el mexicano, y para lograrlo, diseñaron un plan que nadie vio venir. Entra en escena Jorge Velázquez, el navegante. Era el hombre perfecto, tenía contactos, conocía el negocio, y lo más importante, Gacha confiaba en él. Lo que nadie sabía era que cada movimiento, cada conversación, cada plan que Gacha compartía con el navegante,
llegaba directamente a oídos del cártel de Cali. La confianza de Gacha en el navegante creció tanto que lo convirtió en su jefe de seguridad. Le encargaba cargamentos de cocaína y hasta lo llevó a negociar la compra de 2.000 fusiles. Una confianza que terminaría costándole la vida. El golpe más duro vino cuando capturaron a Freddy, el hijo de Gacha y heredero de su imperio criminal. El mexicano, que siempre había temido hasta por el propio Pablo Escobar, empezó a sentir algo nuevo: miedo. Ningún reino es eterno, le decía a su gente. Ya casi no dormía. A pesar de tener un éxito privado y todas las tierras que quiso, Gacha estaba solo. No tenía dónde esconderse. Todos sus esquemas de seguridad habían sido comprometidos. La ironía final fue brutal. Gacha buscó protección precisamente en quien lo traicionaría. El navegante organizó un viaje a Cartagena, supuestamente para que Gacha pudiera reunirse con su hijo detenido. El 15 de diciembre de 1989, el navegante guió a las autoridades hasta unas cabañas donde se escondía Gacha. Lo que siguió fue una persecución caótica. Un camión huyendo por carreteras rurales, helicópteros disparando, una cerca que le arrancó parte del cuero cabelludo mientras corría. La muerte de Gacha a los 42 años marcó el principio del fin para el cártel de Medellín. Su fortuna, irónicamente, terminó en manos del Estado. Pasaron 25 años hasta que finalmente se logró la extinción de dominio de sus propiedades. Hoy, en algunas de sus fincas más lujosas, viven campesinos desplazados por la violencia que él ayudó a crear. Pero la muerte de Gacha dejó más que propiedades y dinero. Dejó un legado de violencia que los paramilitares heredarían a través de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y más profundo aún, dejó una herida en la sociedad colombiana que ni el tiempo ha podido cerrar. A un cuarto de siglo de su muerte, Colombia sigue debatiéndose entre el silencio y la adulación del mundo del narcotráfico. Como dijo uno de los investigadores, hay una tremenda presión para que los colombianos no sepamos qué pasó realmente. La verdad, como las balas que acabaron con Gacha, sigue siendo algo que muchos prefieren evitar. Mientras Colombia se debatía entre la complicidad y el miedo, un puñado de hombres se atrevió a enfrentar lo que venía. El coronel Jaime Ramírez fue uno de los primeros en ver el verdadero peligro que representaban los narcotraficantes. La cosa empezó cuando Ramírez se puso tras la pista de Verónica Rivera, conocida como la reina de la coca. Esta investigación lo llevó a descubrir las conexiones entre Rodríguez Gacha, el clan Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Leder, el grupo que la DEA más tarde llamaría el Cártel de Medellín. Su instinto de investigador lo llevó más allá. Un día, siguiendo el rastro del éter, ese químico que se usa para procesar cocaína, Ramírez se dio cuenta de algo inquietante. El 90% de éter que entraba a Colombia terminaba en manos de los narcos. Rodrigo Lara Bonilla, como ministro de Justicia, se convirtió en la mano derecha de Ramírez. Juntos, empezaron a jalar hilos que nadie se había atrevido a tocar. Cuando intentaron sobornar a Ramírez durante una operación en las selvas de Yarí, él hizo lo contrario de lo que todos esperaban. En vez de aceptar el dinero y mirar para otro lado, tomó eso como señal de que había más droga por incautar. Se subió a un helicóptero pequeño con un piloto y una escolta y encontró el decomiso de cocaína más grande hasta ese momento en Colombia. La investigación de las avionetas fue otro golpe maestro. Ramírez y Lara se dieron cuenta de que los narcos tenían prácticamente una aerolínea privada, pero cada avión necesitaba permisos oficiales, matrículas, lugares para aterrizar. ¿Cómo era posible? La respuesta era clara. Tenían gente en todas partes. Los dos sabían que estaban tocando avisperos peligrosos. Un día, Lara le dijo a Ramírez: si me asesinan, sepa que los responsables son los dueños de esas avionetas y ese helicóptero que incautamos en Tranquilandia. 54 días después del golpe a Tranquilandia, Lara Bonilla fue asesinado. Pero el cártel no se conformó con eso. También querían a Ramírez. Un día, un oficial de inteligencia le advirtió que había información sobre planes para asesinar a un oficial de policía. Ramírez sabía que era él. Lo pasaron de antinarcóticos a la inspección de policía, pero ni así estaba seguro. El cártel tenía infiltrados hasta en su propia institución. El viernes recibió información de que el jefe del grupo de sicarios asignado a matarlo había muerto, y la orden estaba en pausa. Eso les dio un falso sentido de seguridad. Ese fin de semana,
por primera vez en mucho tiempo. La familia Ramírez se reunió para compartir. Fue en el viaje de regreso a Bogotá cuando todo pasó. Primero escucharon algo que sonaba como un carro cascado. Eran ráfagas de ametralladora con silenciador. La esposa de Ramírez se bajó para abrir la puerta trasera donde iban los niños. Se encontró cara a cara con el sicario. Le imploró que no la matara. El asesino se fue, pero no sin antes rematar a Jaime con un tiro en el oído. La paradoja es brutal. Hoy, cualquier niño sabe quién es Pablo Escobar. Pero si les preguntas por Jaime Ramírez o Rodrigo Lara, pocos sabrán responder. Fueron los primeros en ponerle el pecho al narcotráfico en Colombia. Los primeros en ver que estos criminales eran diferentes a cualquier cosa que la humanidad hubiera visto antes. Lucharon solos, murieron solos, y el país les pagó con ingratitud. Pero su verdadero legado no está en los monumentos o en los libros de historia. Está en cada funcionario que se atreve a decir que no, en cada policía que resiste un soborno, en cada juez que se mantiene firme a pesar de las esperanzas. Como dijo a uno de sus compañeros, si todos los colombianos fuéramos como ellos, y ahí está la lección que nos dejaron. No se necesita un ejército para cambiar las cosas, solo personas dispuestas a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. La muerte de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico. Al contrario, el negocio simplemente se transformó. Ya no es cosa de cárteles viejos ni de traquetos con apodos llamativos. Ahora es una empresa productiva de alta confidencialidad. Lo que antes era un negocio de capos visibles se convirtió en una red invisible de operadores. Ya no necesitan tener ejércitos privados ni dar grandes golpes de terror. El negocio se volvió más sofisticado, más discreto, pero igual o más rentable. ¿Y el dinero? Este sigue moviéndose, pero ahora a través de circuitos económicos convencionales. Wall Street maneja enormes cantidades de dinero que, directa o indirectamente, vienen del narcotráfico. La pregunta incómoda es, ¿cuántos banqueros norteamericanos están presos por lavado de dinero? Ninguno. El sistema bancario de Estados Unidos, irónicamente, es el que más dinero del narcotráfico lava, pero nadie quiere hablar de eso. La clase dirigente norteamericana no tiene el coraje para discutir ese tema. Es más fácil señalar a los países productores. Los nuevos narcotraficantes ya no son los tipos rudos de antes. Son empresarios sofisticados que usan testaferros, a prueba de toda duda. Mueven su mercancía y lavan sus activos desde las bolsas de Nueva York, Japón o cualquier parte del mundo. Lo más preocupante es que nada ha cambiado realmente. Estamos contando una historia de hace décadas que sigue repitiéndose. Solo cambian los nombres, las caras, los métodos, pero la esencia sigue siendo la misma. Después de tantos años de lucha, tantos muertos, tanto esfuerzo descomunal, ¿qué hemos logrado? El consumo en Estados Unidos no ha bajado. Sigue siendo un negocio gigantesco. Hay más de 500,000 de personas en la cárcel, pero el problema del narcotráfico ni se ha resuelto, ni se ha reducido. La política antidrogas está empezando a verse como lo que es, un fracaso. Tal vez la mejor forma de luchar contra el narcotráfico no sea una guerra frontal, sino reducir las rentas ilegales de ese negocio. Nadie está hablando de legalizar la producción de cocaína, pero sí de regular un mercado que, si se le quitan las ganancias extraordinarias, generaría mucha menos violencia. Desde que dividimos los temas y empezamos a echarnos la culpa unos a otros, ustedes son país productor, ustedes son país consumidor, ustedes lavan dinero, ustedes producen precursores químicos. Perdimos de vista lo esencial. Esto es un problema de todos. Colombia sigue teniendo un país donde hay mucho narcotráfico, mucha producción de drogas ilegales, y mientras haya consumo, mientras haya demanda, esto no va a cambiar. Como dijo algún escritor colombiano, en Colombia, la política ha corrompido a la memoria. Y así seguimos, repitiendo los mismos errores, pagando los mismos costos, mientras la máquina sigue funcionando, adaptándose, evolucionando, pero nunca deteniéndose. México, el país que Gacha tanto admiraba, hoy parece imitar su red de sangre. Y mientras tanto, las organizaciones criminales caen y renacen una y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca entendimos el problema político de fondo.
Siempre creímos que eran problemas de otra índole. Pero la realidad es que el narcotráfico no es solo un problema criminal. Es un síntoma de algo mucho más profundo en nuestra sociedad.